Así ya nos queda. Bueno, entonces, buenos días a todos. Hoy es viernes 26 de abril. Estamos desarrollando la clase de desarrollo motor del encuentro virtual sincrónico de desarrollo motor de la Comisión C del turno mañana. Y les estábamos comentando que la semana próxima va a ser el primer examen parcial, ¿sí? Esperen que estoy buscando acá el cronograma de ustedes para tenerlo bien a mano, ¿sí? Me quedo acá. Esperen un segundo. Entonces, vamos a desarrollar, les decía, el primer parcial. ¿Qué temas vamos a evaluar en el primer parcial? Preguntaba recién Sebastián y por eso pusimos a grabar para que podamos estar todos, bueno, ahora después, a ver si esperen, acá está, no lo encontré. Entonces, la semana próxima tenemos el primer parcial y los temas que vamos a evaluar es desde el periodo, desde las bases conceptuales, que fue la unidad 1, recuerden que ahí tenemos todos los temas que tienen que ver con los conceptos, ¿no? Como planteamos, qué es el desarrollo motor, qué es una competencia, qué es una capacidad, habilidad, clasificación de capacidades y clasificación de habilidades, el enfoque de procesamiento de la información, cuáles son los momentos de procesamiento de la información, que es el enfoque desde el cual explicamos la motricidad, el concepto de motricidad y movimiento, de cuerpo y corporeidad, y con eso Y perdóname, sí, sí, y sí, maduración y crecimiento. tal cual. Y los factores, como agrega Ceci, que inciden en el desarrollo motor, crecimiento y maduración. Con eso completamos la unidad 1. Luego desarrollamos la unidad 2. Recuerden que la unidad 2 son los 1000 días, desde el periodo prenatal hasta el segundo año de vida, de 0 a 3 años, y que allí estamos desarrollando todavía algunas dimensiones de análisis de este segundo periodo, de este primer periodo, de esta segunda unidad, y allí lo que vamos a analizar es tanto el periodo prenatal como las 3 fases que vimos de 0 a 3 años, que son la faz del lactante, los movimientos voluntarios, coordinados y controlados, y cómo a partir de esos movimientos y esas conductas voluntarias se van construyendo las primeras habilidades motrices generales. Y lo que hoy tendríamos que desarrollar, bueno, esos serían los temas de la unidad 2. Y de la unidad 3 tiene 3 periodos, de 0 a 3, de 6 a 8 y de 9 a 11. Nosotros solamente vamos a desarrollar el primero de los temas, que es el periodo de 3 a 5 años, que es el que vamos a analizar hoy. Por eso estamos tan interesados en que podamos hacer una clase, no vamos a ver detalles hoy. Si alguien piensa que con lo que vea hoy les va a alcanzar para el parcial, va a estar en problemas. Va a ser necesario que, además de ver los videos, o al ver este video en particular, pueda profundizar con la lectura del texto y acompañamiento de la presentación de diapositivas, porque hoy vamos a plantear los conceptos generales para que ustedes puedan comprender el texto a partir de la lectura completa. No sé si... Profe, Sí. permiso, Alex pidió para avisar que no tiene luz en su casa, por eso no se puede unir. Bueno, después por favor compartan con él la información, ¿sí? Mona Lisa, buen día y Ok, muchas gracias por avisarnos. igual. Bueno, entonces, aclaramos, Sebastián, los Sí, sí, temas. profe, sí. Bien, Sí, perfecto, perfecto. digamos la modalidad. La modalidad del examen es lo vamos a tomar a las 8 de la mañana, es decir, que tienen que llegar de manera puntual. Vamos a tomar el examen va a consistir en una modalidad de elección múltiple, lo que habitualmente se denomina multiple choice.
van a tener 20 preguntas, de las cuales van a tener que contestar. De cada pregunta tienen 5 opciones, y van a tener que contestar de esas de esas 20 preguntas no te puedo silenciar, Aninson. Fíjate si te podés silenciar vos, por favor. ¿Mm? No sé si me estás escuchando, Aninson. Bueno, no lo puedo ¿Querés silenciar. ponerme como co-host? Sí, ahí te pongo, Ceci, a ver si logramos. Un segundito, que acá está. Si no, anulo la cantidad de participantes. Ahí, a ver si ahí lo silencié y ahí te pongo como co-host. Cecilia. Anfitriona. Ahí estamos. Bien, entonces les estaba diciendo que la modalidad del examen es con elección múltiple, 20 preguntas, de cada pregunta 5 opciones, y la idea para que ustedes puedan, el examen se aprueba con un 4, ¿sí? Es decir, que tienen que tener como mínimo 8 respuestas bien, o sea, responder bien 8 preguntas, pero para que la nota que tengan corresponda a un 7, tienen que responder de manera correcta como mínimo 14 preguntas. Entonces, fíjense que es importante que lean, porque si bien el examen no preguntamos detalles, la realidad es que nos damos cuenta que a veces la lectura no es lo suficientemente atenta, y cuando les planteamos alguna disyuntiva entre distintas alternativas, les resulta complejo identificar cuál es la que corresponde a la consigna que les planteamos. Entonces, por favor, lean en detalle. Recuerden que para preparar el parcial necesitan, como ya lo dije recién, necesitan leer el texto, leer las diapositivas, porque las diapositivas no solamente grafican, sino que en muchos casos agregan información al texto de manera gráfica. Profe, yo Mirar, tengo una duda. sí, termino, Disculpe que la Sebastián. interrumpa. No, ya termino con esto, así ya después. Mirar las diapositivas, así digo el orden: los textos, las diapositivas, mirar los videos, ayudarse con las guías de lectura, y lo que vamos a explicar después, cuando estemos cerrando esta primera parte, que estén la mayor cantidad de ustedes, completar el trabajo práctico de síntesis, porque eso les va a servir como repaso. Sí, Sebastián, ahora sí, te escuchamos. Yo tengo una duda porque yo, bueno, nunca hice un examen así múltiple choice Sí. y quería preguntar si va a haber preguntas que tengamos que justificar. No sé No. si... No Ah, listo. tienen, todas las preguntas son para señalar la opción correcta, y si hay que trabajar con alguno de Gladys, los... Sí, sí. yo una sugerencia. ¿No podés poner una de ejemplo para que ellos vean? Del examen no, porque no tengo No, forma bueno, de pero montar. una, aunque sea de otro tema, no sé. Sí, Eh, por ejemplo, para que ustedes, ¿sabes qué? Lo que puedo hacer, si la puedo buscar, la preparo, y la de alguno de los temas, porque no tengo forma de mostrar una sola pregunta sin mostrar todo el examen. Cuando ¿Querés que volvemos, prepare yo una? dale. Cuando volvemos Bueno, del parcial, cuando volvemos de el recreo, se las mostramos, mientras que Ceci la prepara. Si Ceci la alcanza a preparar ahora, la muestra ella ya. Y en general lo que hacemos, a diferencia de otros exámenes de elección múltiple, no descontamos las respuestas incorrectas. Solamente puntuamos las respuestas correctas. Si la respuesta está bien, tiene una puntuación que es de 0,50. Si la respuesta está mal, 0, no puntúa. Bien, eso respecto del examen. Y algo que es importante es que la clase no se termina cuando se termina el examen. Terminamos de hacer el examen, ustedes se van a un recreo, nosotras corregimos, evaluamos el examen, vuelven, hacemos una evaluación conjunta del examen para que todos vean en qué respuestas
O sea, hacemos una retroalimentación para que ustedes vean en qué respuestas es necesario que sigan revisando los contenidos y los textos, y luego continuamos con el periodo de 6 a 8. Porque tengan presente que la semana siguiente, la primera semana completa de mayo, no tenemos clase porque es el periodo de exámenes finales pendientes. Entonces, por eso también con estas cantidad de clases, que en general solemos tener más clases para estas primeras unidades, decidimos tomar el examen. Porque además también sepan que en junio tenemos muchos feriados los días viernes, ¿sí? Tenemos feriado puente, entonces es necesario que avancemos con esta cantidad de clases para el primer examen parcial. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que expliqué sobre la modalidad del examen? No, profe, de mi parte ninguna. Perfecto, entonces, Gladys, ahí la sí. encontré, ¿eh? No sé si eh, estás de acuerdo. y el tema es cuánta, cortaste y pegaste una, Ceci. Una sola. Bueno, Sí, ¿sabés qué? una sola y Sí, ¿sabés qué? Voy a dejar para que no quede grabado, porque si no queda bueno, demasiado. dale. Detengo la grabación, ¿sí? Detengo la grabación, mostramos, te pongo como, ahí vuelvo a poner a grabar, ahí como vieron ustedes recién, entonces aparece la consigna y la consigna dice es o hace una frase que ustedes tienen que buscar qué es lo que complete esa frase o qué es lo que reafirma esa clase, o en el caso de no es, hay 4 respuestas que son las correctas y una que es la que está contradiciendo eso que, o sea, que está planteando algo erróneo, ¿no? Entonces tienen que contestar o aquella que completa y es la correcta, o aquella que es la que contradice la frase que estamos planteando. Entonces, por eso les pedimos, Ceci, ya te doy la palabra, por eso les pedimos que hagan lectura comprensiva de los textos. Sí, Ceci. No, o sea, que siempre en las preguntas, las 20 preguntas, hay una sola respuesta que está bien. Ujú. Y además tienen que leer también no solo cuando estudian, sino el examen comprensivamente, porque muchas veces esto se lo acentuamos porque después vemos que cuando les damos la devolución, muchas veces muchos dicen, uy, no, me equivoqué, lo leí mal. Entonces, tómense el tiempo, porque la verdad es que tienen que tener tiempo para leer qué es lo que estamos preguntando, ¿sí? No les vamos a dar la respuesta, pero digamos, pueden preguntarnos ahí, a ver si entendieron bien, ¿sí? Cuando estén tomando el examen, por ejemplo. Pero la verdad es que si ustedes lo leen con atención, no necesitan ayuda, ¿eh? Y si estudian. Pero tienen que leerlo atentamente, la pregunta. Tal cual. Como plantea, Ceci lo explicó con absoluta claridad. ¿Mm? Bien, entonces, si no hay más preguntas sobre el parcial, vamos a empezar a desarrollar los temas de la clase de hoy. Así vemos si antes de hacer una pausa podemos terminar con el periodo de 0 a 3 años, desarrollando lo específico de la evolución de la afectividad y de la inteligencia. ¿Les parece? Ceci, ¿te parece? Voy acá. Le Sí, estaba contestando a uno de los chicos que esto, preguntaba a Facundo si hay sí. que trabajar con algunos de los gráficos. No, son preguntas que ustedes tienen que responder, tienen que elegir una de las opciones. Ujú, Los gráficos son justamente eso, grafican el concepto que ustedes vienen estudiando, ¿sí? Por eso es importante que lo miren también. ujú. Bueno, la semana pasada, antes de irnos a la jornada, que les decimos que si alguno se quiere ver en la jornada, ya subimos a nuestra página de Facebook de la especialización, subimos el video, así algunos de ustedes se van a ver que están allí. Los últimos 2 temas que analizamos fueron, y les dejamos pendientes para que ustedes leyeran,
fueron el desarrollo de la afectividad y el desarrollo de la inteligencia. Respecto del desarrollo de la afectividad, que lo mencionamos muy rápidamente, respecto del desarrollo de la afectividad, ¿pudieron leer de qué manera se va construyendo el psiquismo, de qué manera el bebé pasa de esta instancia de no diferenciarse de lo que lo rodea y de una simbiosis con la mamá a ir construyendo progresivamente su yo? Respecto de eso, ¿alguna pregunta, duda? ¿Quedó claro esta idea que Ceci les explicó cuando estábamos analizando el tema del diálogo, cómo en realidad lo que se establecía entre, lo dijimos muy rápidamente porque estábamos cerrando la clase, cómo se establecía esta comunicación entre el bebé y quien cumplía la función materna, como también explicó Cecilia, a través del tono muscular, ese concepto de diálogo tónico y de comunicación a partir de la tensión muscular entre el bebé y quien lo cuida, ¿está clara? Sí, Me profe. gustaría agregar algo, Sí, Gladys, dale, porque Ceci. me parece que además del tono muscular Sí, que permite esa interacción y que establece la comunicación, eh, hay hay otros dos elementos que completan la comunicación, que ajá, son básicos, o sea, es el contacto a través que acá lo definimos como diálogo tónico, la voz de la madre y también del niño, ¿sí? Que empieza la voz y la mirada. ujú, Son los tres pilares de la constitución del yo del niño, ¿sí? ujú, Que no es lo mismo. Si miramos la foto de la derecha, que la madre está mirando a ese bebé que se está alimentando, con su mano le acaricia la cabeza y al mismo tiempo quizás lo esté arrullando, está bien lo que digo, ¿no? sí, Lo sí, esté sí, arrullando o le esté lo está cantando cantando. claro, con una voz plácida. Eso implica un tipo de comunicación distinta a si estoy en la calle, en un lugar, dándole de mamar y en una situación tensa y yo estoy discutiendo con otra persona y no lo estoy mirando, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta estos tres elementos. El diálogo tónico, que es el contacto, la mirada y la voz. Ujú. Eso quería decir. Sí, Ceci, y en alguna medida vos además enunciaste algo que yo agregué hoy justamente porque ayer me di cuenta que muchos de los estudiantes no están cursando psicología, que se desagregó cuando se pensó en el pasaje a créditos de la carrera y se hizo la reestructuración de la carrera, se pensó diferenciar psicología de psicología de las instituciones y psicología del deporte para que hubiese una instancia que pudiese ir acompañando, al igual que aprendizaje motor, esta materia, ¿no? Como psicología, desarrollo motor y aprendizaje motor iban de la mano. Pero bueno, lo que es una propuesta curricular después no se desarrolla en la realidad porque los estudiantes cursan como van pudiendo. Entonces, yo lo que agregué, que me parecía que para mí era muy importante, además de que ustedes vayan leyendo esto, lo tienen desarrollado como a partir de esto que Cecilia dice, ¿no? Fíjense cómo además del diálogo y de la posibilidad de la mirada, a partir de la mielinización, el bebé va desarrollando su capacidad de reconocimiento de las figuras externas a él y de diferenciarse de aquello que lo rodea, y a la primera que reconoce es precisamente a esta figura que cumple la función materna, y ahí es lo que ustedes tienen como concepto, que es uno de los organizadores, justamente una de las primeras manifestaciones, que es la de la sonrisa social. Cómo se va dando a partir de los 6 meses, 8 meses en adelante, la construcción de este apego que plantea Ceci, que ahora, Ceci, si vos querés desarrollarlo más en profundidad, y al igual que cómo se va desarrollando esta angustia del bebé frente a la posibilidad de separación o de no ver a la mamá, y algo que yo señalaba respecto de la importancia de
la posibilidad de ir viendo en forma simultánea psicología, cómo esto va a ir sentando las bases, y ahí busqué esto, Ceci, hoy recién, que A no ver, tuve, hoy no va. hoy no tuve, esto lo estamos agregando, yo no tuve, justamente lo agregué a partir de lo que me pasó ayer, Ceci. Perfecto. Ceci no ¿Querés que lo... hable de esto? Claro, y sabés, y Bueno, retomar, o sea, a mí lo que me interesaba, y esto sentar las bases para esto otro, Ceci, que te muestro cómo lo encadené respecto de cómo la posibilidad de construcción del yo, también al mismo tiempo, no solamente es el inicio del psiquismo, sino también a partir de que ese yo se reafirma, cómo vamos dando lugar a la aparición del egocentrismo, ¿no? Entonces, ahí, si vos querés ir desarrollándolo, o sea, cómo dale. al mismo tiempo se va desarrollando, por un lado, la afectividad y por otro lado, la sociabilidad a partir de la construcción de la moral para, como contención de ese yo. Muy bien. Fíjense que lo que estaba planteando Gladys o lo que estamos planteando acá es lo que dijimos desde el principio de clase, que el desarrollo es holístico, es decir, no tiene una sola dimensión, no es que el desarrollo motor va por un lado, la afectividad va por otro y el desarrollo intelectual por el tercero, sino que todo el desarrollo es uno solo, digamos, y se va componiendo de esos distintos elementos. Por eso si hay alguna dificultad en alguna de las dimensiones, seguramente va a involucrar el resto. ¿eh? Y ustedes, como futuros profesionales, deben tener en cuenta esta cuestión. Cuando habla, sí, ¿alguien dijo algo? No, no sé si, no, yo Bueno, los voy viendo a ver si muteando. alguno, sí, sí, quédate tranqui. Bueno, respecto de la afectividad, algo que me interesaba, que no sé si ir al segundo, para que me parece que es Sí, más general, a la ahí, que sigue. Desde la psicología psicoanalítica, digamos, hay un concepto que nosotros usamos, que es de aparato psíquico. Aparato psíquico es lo que vulgarmente se llama mente, ¿sí? Pero es más que la mente. Pero para tener una aproximación, podríamos decir mente. Pero nosotros sabemos que tenemos distintas manifestaciones del aparato psíquico. Una es, por ejemplo, la conciencia o la capacidad de relacionarnos con los otros. Por ejemplo, ahora estamos en una clase virtual tratando de escuchar. De eso tenemos registro consciente. Ustedes cierran la clase y pueden hablar con otro y decir, uy, la clase de hoy fue muy complicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvieron registro, ¿sí? Ahora, también nos pasa que a veces uno dice, ay, me... los ejemplos se me agolpan, ¿no? Para hablar de super yo. También hay cosas que tienen que ver, ¿vieron cuando dicen, bueno, yo me colé para subir antes al colectivo, suponete, o al subte, y después se sientan mal, y no tienen tanto registro, pero se sienten mal porque hay algo de la conciencia moral, digamos, que saben, ustedes saben que hicieron algo que no está muy bien, ¿sí? Entonces eso los hace sentir incómodos. Para el psicoanálisis eso es otra instancia, que es el super yo. A veces uno no tiene registro consciente de eso. Solamente dice, ay, qué incómodo, pero no sabe por qué se siente mal. Y es la conciencia moral que nos está diciendo, no actuaste como corresponde. Pero al mismo y como en la tercera instancia, que creo que también las tres son importantes, pero son de evolución dispar, ¿no? Es el ello. El ello es el pulso. Por ejemplo, ustedes van por la calle y ven dos que se agarran a las piñas o que se empiezan a insultar, ¿sí? Porque de golpe uno lo cerró con el auto y qué sé yo, ahí lo que está actuando es el puro impulso, podemos decir el instinto, ¿sí? O en psicoanálisis hablamos de la pulsión, que podría ser algo parecido, ¿sí? La pulsión es esa energía que pulsa por salir, lo único que quiere es manifestarse, ¿sí? Bueno, entonces estas tres instancias
constituyen el aparato psíquico. Ahora, ¿el bebé nace con aparato psíquico en este sentido completo? ¿Qué les parece? ¿Nace con aparato psíquico? No, dice, les está soplando la profesora. No, No. no, ¿por qué no? Ahora sí podemos ir al anterior. Gladys, por favor. ¿El Profe, anterior? estábamos viendo eso en psicología. Ah, bueno, los que están cursando psicología, perfecto. Entonces les va a venir bárbaro para entender esto que estamos diciendo, ¿sí? Lo que estamos Bueno, diciendo es que... Perdón, Ceci, la idea era que, por eso lo agregamos, la idea es que todos, Mona Lisa o María Luisa, no sé quién de las dos está hablando, la idea es que todos estuviesen cursando y que esto no lo tuviésemos que explicar en desarrollo motor. Pero ayer yo me di cuenta que de todos los estudiantes, eran 20 estudiantes, solamente 2 estaban cursando psicología. Entonces, cuando yo empecé a hablar del yo, nadie entendía a qué me refería. O sea que los que están estudiando psicología, la idea es traigan todo lo que están viendo en psicología para poder relacionarlo. No estamos hablando, Freud lo interpreta igual, la profesora Almada que la profesora González. Entonces, la idea acá es traer esos saberes y poder usarlos para interpretar el desarrollo de la afectividad en este momento. ¿Mm? yo tengo algunos apuntes sobre el yo y super yo. Ajá. Y hablamos también sobre el yo ideal y del yo, la diferencia entre Ujú. ellos. ¿Entre yo ideal y qué? Y el ello. Sí, Ah, ideal de yo y yo ah, ideal. está bien, perfecto. Bueno, nosotros no vamos a profundizar tanto, ¿sí? Pero está bueno que vos lo puedas traer. Eh, lo, digamos, lo que queremos que entiendan es que el bebé cuando nace es puro ello, ¿sí? Quiere decir que es pura pulsión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los reflejos? Es todo lo que, ese andamiaje estructural, genético que tenemos los seres humanos, ¿sí? Y sí, bueno, vayan y miren todo lo que sepan para poder comprender esto. Ese andamiaje estructural es el soporte para la construcción psíquica, no solo la construcción psíquica, sino la construcción humana, ¿sí? Si tenemos, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos del Apgar? Bueno, se mide eso porque en ese instante, eh, si hay alguna dificultad, se puede trabajar para que ese niño pueda desarrollar sí, sí, estimular aquellas dificultades, aquellos eh, aspectos genéticos que no los tiene todavía que no los trae desarrollados, o sí, podemos incidir de alguna manera. Entonces, en ese diálogo tónico, durante los primeros meses, se empieza a construir, se empieza a, a- a desarrollar de manera incipiente las primeras diferenciaciones, ¿sí? Porque primero decimos, el bebé al ser puro ello, nace, no tiene elementos para diferenciar, discriminar lo que es el propio, el sí mismo, con el mundo externo. Entonces, si hay algo que le resulta displacentero, el bebé tiene pocas herramientas para manifestarlo, es el llanto, y no sabe de dónde viene ese estímulo que lo está molestando. No puede discriminar si le duele la panza, que sería un estímulo interno, o si es una luz que lo está obnubilando, que es un estímulo externo. ¿Sí? Entonces, por eso decimos sin diferenciación, yo no yo. Que sería, la primera diferenciación es yo y todo el resto que no soy yo. ¿Sí? Y ahí entra mi mamá, entran los objetos, entra, qué sé yo, el clima, todo lo que no soy yo, esa es la primera discriminación. Y en ese diálogo tónico, con esos 3 elementos que les mencioné antes, se construye el apego. El apego es aquellos objetos que se empiezan a discriminar, como dijo Gladys. Y la primera persona que se va a discriminar es a la que cumple la función materna,
¿sí? Esa persona le empieza a construir, por ejemplo, con su voz, con el tipo de contacto que tiene, como se reitera, empieza a construir un vínculo de seguridad emocional. Ustedes saben que Spitz, que fue un suizo que estudió en la posguerra o entreguerras, lo que analizó es por qué los niños que estaban huérfanos, ¿no? A causa de la guerra y que estaban en instituciones, en un hospital, se morían de lo que se llamaba hospitalismo. Entonces el interrogante era ¿por qué? Si nosotros cubrimos todas sus necesidades. Están alimentados, están abrigados y duermen bien. Y se mueren, se mueren. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque les faltaba esta construcción del apego. Fíjense lo importante que es. Entonces, como había turnos y siempre venía alguien distinto, el niño no podía construir ese vínculo de seguridad con una persona. Y eso modificó, y gracias a Spitz se modificó el tipo de tratamiento en neonatología y con los bebés, ¿sí? Se trata de, aunque sea un profesional, de que sea repetido para poder construir esa. Entonces, este camino también, cuando hablamos de simbiosis madre-niño, que tiene que ver con el primer momento, no sabemos cuánto dura, es una instancia, no podemos decir a la semana se terminó la simbiosis o al tercer mes. Es un concepto, y ustedes lo pueden ver en cada caso en particular, ¿sí? Simbiosis madre-niño, ustedes imagínense, si está la que tiene hijos, nos va a comprender más fácilmente, eh, durante 9 meses la madre tuvo un niño, un ser que se iba desarrollando adentro de su propio organismo, y eso implica o sea, un desdoblamiento, porque es uno, pero son dos, ¿sí? Aunque en ese desarrollo que uno ve que, ¿cómo se llama? Tiene movimientos que no son propios, pero sí son propios, porque está dentro del propio cuerpo de la madre. Eso implica una simbiosis que dura un X tiempo, aunque haya nacido ese bebé, ¿sí? Todavía se sigue manteniendo esa simbiosis en donde la madre lo sigue percibiendo como si fuera uno mismo, ¿sí? En algún momento es como se despierta a la madrugada para ver si ese niño está respirando, por ejemplo, ¿sí? Es como, bueno, sí, toda la libido que tiene la madre o la energía se vuelca sobre ese niño recién nacido, ¿sí? Y entonces, pero bueno, la madre también va construyendo ese vínculo de seguridad. Entonces, bueno, también se va dando cuenta de algunas cosas y que se reiteran y toma distancia y puede destinar algo de su energía psíquica, de su libido, no exclusivamente a ese bebé. Podríamos decir, tomando los 3 elementos, empieza a mirar para otro lado. No es 24/7, mira al bebé. No, mira, bueno, en vez de 24/7, 20/7, y así, ¿sí? Empieza a bajar esa intensidad, eso le permite a la madre llevar su interés hacia otras cosas, capaz que tiene que volver al trabajo, o que ese niño recién nacido tiene hermanos, o la pareja de la madre, o lo que fuera, hace que se rompa esa simbiosis, ¿sí? Que es importante que se rompa, porque si no, si esto perdura en el tiempo, ¿sí? Nos encontramos con la patología, ¿sí? Patología mental, vamos a decir, o patología psíquica. Bueno, en esa seguridad trae una consecuencia, miren, que estamos hablando acá de los hitos. La primera es la sonrisa al tercer mes, que en realidad no es que la reconoce, la sonrisa social lo que reconoce es la gestalt de la cara. La gestalt de la cara quiere decir, porque han hecho los experimentos con
muñecos, con máscaras, ¿sí? Y el niño sonreía también, porque lo que reconoce es esa boca con dos ojos en un redondel o en un óvalo. Eso es como que hay alguien humano que se acerca a tener contacto con ese niño, ¿sí? Ese es el primero y que tiene que ver justamente con empezar a diferenciarse, a reconocer algo del mundo externo, que no es lo mismo un objeto que ese ser humano que se acerca. Pero al octavo mes ya empieza ya digamos, eso evolucionó, se reconocen quiénes son esas personas que lo cuidan, vamos a decir, y que tienen importancia en su constitución psíquica, pero al octavo mes lo que se produce es la angustia del octavo mes. ¿Qué quiere decir? Hay un artículo entero de Freud que habla del Fordá. Fordá en alemán quiere decir, como decimos nosotros, acá está, no está más, no está más, acá está, ¿no? Vieron que uno le hace a los niños eso de jugar y, bueno, la angustia del octavo mes es que todavía el niño, digamos, cuando la madre desaparece de su campo visual, el niño percibe que deja de existir, ¿sí? Si la madre se va a trabajar, el niño llora porque todavía no tiene los elementos para considerar que no importa que no la vea, yo sé que mi mamá está en otro lado, ¿sí? No tiene todavía los elementos, entonces solo empieza a percibir como importante o existente a su madre cuando está dentro de su campo visual, ¿sí? Y después, digamos, eso por suerte, porque es un momento bastante complejo, porque es duro verlo al bebé llorar y bueno, hay otras obligaciones como ir al trabajo, etcétera, ocuparse de otras cosas y no puede estar la madre y lo tiene que dejar llorando, ¿sí? Eh, y a partir del año, bueno, empiezan los sentimientos interindividuales, ¿sí? Empiezan a manifestarse esos sentimientos. Bueno, no sé si querés que diga algo más, No, Gladys. a mí lo que me parece que es muy claro, nadie mejor que Cecilia para explicarlo, es su formación, por eso yo les decía que es tan importante que podamos formar con Cecilia este equipo. Ella tiene muy claro el desarrollo afectivo y psíquico de una persona. Vos dijiste al principio, Ceci, que uno era una unidad. Y Sí, justamente no es posible entender el desarrollo de la afectividad si no es también a partir de la mielinización. Uno claro. pensaría que la mielinización solamente hace posible que se vaya controlando y se vaya dominando el propio cuerpo, la postura, las propias acciones motrices. Sin embargo, la mielinización también es la base del desarrollo de la afectividad, porque esa diferenciación se puede hacer gracias a que no solamente se mielinizan las neuronas de la médula, también se van mielinizando las neuronas de la corteza cerebral. Y yo ayer decía algo que a mí me parece que es muy importante poder captarlo como imagen, ¿no? Como representación, es que no hay nada en nosotros. El psiquismo también tiene una base material y biológica, que es a partir de, por ejemplo, la transmisión de los impulsos nerviosos, a partir de, o sea, de la transmisión del pasaje de neurotransmisores de una neurona a la otra. Entonces, fíjense, y ahora, Y sí, yo te agregaría algo, Gladys. sí. También podríamos preguntarnos cuánto incide en esa mielinización todo esto que estamos diciendo, ¿sí? Ese diálogo tónico, esas tres estructuras, la mirada, la voz, va a incidir en el modo en que se comienza a desarrollar ese aparato o esa estructura que parece netamente biológica, ¿no? Y además, Ceci, porque fíjate que acá hay otro elemento también muy importante, que es que si nosotros nos centramos en esta imagen, ¿no? Acá esta mamá le está, quien está cumpliendo acá evidentemente es una mamá porque hay un pecho, hay una mujer, ¿no? Ese pecho podría ser una mamadera y ahí podría haber un papá en una pareja homosexual, ¿no?
Pero O no, en una pareja heterosexual también, ¿no? también, ¿no? Un papá dando la mamadera. Fíjense que ahí también hay transmisión de leche y esa leche tiene proteínas. Y si nos ponemos a pensar, además del afecto, de ayudar a que se construya ese psiquismo, también hay la base de lo que es la mielinización, que es la leche, lo que le provee a este bebé son proteínas. Entonces, si hay alguien que desatiende ese bebé y no lo alimenta, no solamente no le está permitiendo construir su psiquismo, sino que no le está permitiendo, o sea, no permite ese desarrollo de todas estas instancias que fue explicándose sí, y tampoco da la base para que se pueda llevar adelante la adecuada mielinización, ¿no? Porque más allá de que sea genética, también tiene que tener un aporte externo, que es la alimentación. Entonces, esto que dice Ceci es central, somos una unidad. Entonces, ustedes no tienen que entender lo que dijimos la semana pasada sobre el desarrollo desde los reflejos hasta el caminar de manera independiente como una cuestión meramente biológica. De la mano de eso va la afectividad y va lo que vamos a comentar ahora, que es la inteligencia. Hasta acá, Sí, sí, sí. solamente decir que es a los fines didácticos que está separado en Tal el cual. texto, para que ustedes lo puedan comprender, pero en realidad está todo unificado. Y algo, Ceci, que a mí me gustaría que deriváramos de esto, que Ceci recién habló de las instancias psíquicas, ¿no? Cómo ese proceso, a partir de o sea, que se va avanzando en el desarrollo, cómo se va afianzando ese yo y cómo desde las primeras instancias, ¿no? Cuando el bebé, por ejemplo, está sentado en la sillita y empieza a tratar de alimentarse por sí mismo, cuando la mamá lo está alimentando y el bebé empieza, en lugar de tragar el alimento, lo empieza a escupir porque piensa que es una gracia, ¿no? Que si en algún momento la familia se rió, o cuando le dan la cuchara, en lugar de llevarse la cuchara a la boca, empieza a revolear la papilla, como el entorno que rodea a ese bebé le empieza a marcar los límites y empieza a aparecer el no, ¿no? Ni que hablar cuando ese bebé empieza a deambular y toca los enchufes, abre los bajomesadas y se pone en situaciones de riesgo y entonces el entorno, el papá, la mamá, quienes lo cuidan, le empiezan a marcar qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y ahí es donde a mí me interesaba, Ceci, que pudiésemos relacionarlo con esto que se empieza a construir desde ese momento, cuando ese yo se empieza a afianzar, de el no y el límite como la construcción de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, de lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Y eso es justamente Bueno, la moral, ¿no? Como, bueno, sí. sí, No, Roberto. porque yo estaba pensando que también para el psicoanálisis hay algo, ¿se acuerdan que habíamos dicho cuando nace el ello, es puro ello el niño, y con qué lógica se maneja el ello? Es el principio de placer. El Ujú, principio de placer y displacer, ¿no? ujú. Es que si tiene una necesidad, busca satisfacerla, y si hay algo que lo está contrariando, se manifiesta a través del llanto, digamos, ¿no? Para decir que, porque es el único estímulo que tiene. Entonces, la insatisfacción, la incomodidad, el placer. Digamos, uno quisiera que los hijos siempre estuvieran bien, pero la verdad es que es fundamental que haya una discriminación también de los momentos, ¿sí? Por ejemplo, hay todo un artículo de Rodolfo, que es un psicoanalista muy importante argentino, que hablaba de los pañales, esos ultra sec, qué sé yo, y entonces dice que son pésimos esos pañales. ¿Por qué? Porque no le permite al niño notar la diferencia entre la satisfacción y el displacer. Está siempre bien ese niño. Y es fundamental para construir nuestro aparato psíquico poder tener digamos, esos cambios dentro de, y para poder percibir, porque si no, como si es siempre todo igual, estamos siempre en la indiscriminación yo no yo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay cosas que
el consumo nos proveen a los niños o a los adultos para que les demos a los niños para que en apariencia estén siempre bien, pero es importante también que puedan discriminar. Y ahí aparece el no, ¿sí? Como dice la profesora. ¿Por qué? Y porque tiene que discriminar, que no es lo mismo jugar con la comida y tirarla que jugar con los juguetes y revolearlos, ¿sí? Y tirarlos. O no es lo mismo tirar cosas y romperlas que no lo sabe, el niño no lo hace de maleducado, no lo sabe, lo tenemos que enseñar nosotros, ¿sí? Y es muy importante poner esa, esa barrera, vamos a decir. ¿Por qué? Porque va a permitir crear que se termine de constituir el aparato psíquico, ¿sí? Porque las normas están, o la conciencia moral, vamos a decir, está en la instancia que es más lenta de construir, se tardan años, vamos a decir, 5, 6 años a veces, ¿sí? Alrededor de los 6 más o menos, se logra constituir el super yo, ¿sí? En donde, fíjate lo que dice ahí, él se apropia de todo eso que le fuimos enseñando a lo largo de los años, y lo hace propio. Por eso uno cuando va y se cuela para subir antes al colectivo, después se siente medio incómodo porque dice, uy, che, uy". A veces me pasa, yo soy vieja. El otro día volvía de la marcha en el subte, todos entramos rápido y todos estábamos cansados, se sentaron y yo veía la cara de unas señoras que eran más jóvenes que yo, que bajaron la vista como diciendo, no te voy a dar el asiento, aunque seas más vieja, porque era eso, ¿sí? Esa sensación de estoy haciendo algo que tendría que hacer otra cosa. Bueno, eso es el resultado del super yo, ¿sí? Y tiene que ver, fíjate, que tiene que ver con las restricciones morales. Restricciones morales es el deber ser, hay cosas que no podemos hacer. Yo voy al supermercado, hay algo que me gusta, no lo puedo abrir y comérmelo. En todos lados hay, hay carteles que dicen, no, que no puede comer usted cuando está en el supermercado. Si lo hago, viene alguien y me dice, che, anda a la caja y paga lo que estás comiendo, ¿sí? Eh, bueno, y el complejo de Edipo no me animo, es muy largo. No, dejémoslo para cuando sabés que ese sí, dejemos el Sí. complejo de Edipo. Cecilia va a dar una clase, un taller de desarrollo de la sexualidad desde, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Cuando veamos adolescencia, pubertad y adolescencia, Cecilia va a desarrollar precisamente toda la cuestión de desarrollo psicosexual y de construcción de la identidad. Entonces, en ese momento, Ceci, ahí volvemos. A mí me parece que quizás lo más importante acá, que aparte vos lo dijiste recién, es entender porque este concepto empieza acá y es el que, digamos, es el eje del periodo de 3 a 5 años respecto de la afectividad. Si nosotros pensamos, y además acá cómo se va dando de la mano la afectividad y la relación con otros, ¿no? Los vínculos sociales. Porque esto que dijo Ceci recién, es el otro, por eso hétero, es la mamá, quien lo cuida, los adultos y a veces los propios hermanos, los que le van marcando con el no al bebé lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, podríamos decir, desde que empieza a hacer los primeros movimientos voluntarios, porque en realidad lo que el bebé tiene que empezar a mostrar es cómo va evolucionando su voluntad y se va construyendo su yo, que desde afuera se le empieza a marcar lo que ese yo puede hacer o no puede hacer. Y entonces, este concepto que podríamos señalar desde los 6 meses, 8 meses, desde los 6 meses, 8 meses, apago la cámara, se me corta, ¿sí? Sí, se Porque, corta un poco. bueno, a ver, apago la cámara para que se me escuche mejor. Esa posibilidad de ir internalizando lo que está bien y lo que no está bien, que son las normas, es producto de en alguna medida, la imposición de los adultos. Y es importante ahí que ustedes lean, porque esto también suele ser bastante, les suele costar bastante, entender que el bebé no lo hace porque hay una comprensión. El bebé lo hace por temor, ¿no? Un temor que en algunos casos tiene que ver con que ve en ese adulto más fuerza, que ve en ese adulto el cambio de su tono de voz, que ve en ese adulto actitudes que lo atemorizan, y por otro lado también el temor que tiene
en algunos casos hasta verbalizado por parte de los papás, con algunas expresiones poco felices, de que decepcionar a esos adultos y que esos adultos no lo quieran más. Por eso ahí hablamos de un respeto unilateral. El bebé obedece al adulto y en muchos casos por imposición, no por comprensión. Por eso es tan difícil y podemos señalar que durante todo el periodo de 3 a 5, cuando se está afianzando ese yo y hablamos del egocentrismo, es tan importante el rol que cumplimos los adultos y que van a cumplir ustedes como adultos en una escuelita deportiva o cuando estén desarrollando actividades con niños entre los 2 y los 6 años. ¿Cuál es el rol del adulto respecto de esa posibilidad de establecer normas para interactuar con otros? Entonces, si yo tuviese que completar acá, acá al principio pondría 6, 8 meses y como dijo Ceci, que esto va a coincidir con el inicio o que va a ir de la mano de la construcción del super yo, eso lo va a explicar ella en ese momento, podríamos decir que eso va a ser un periodo largo, desde esos meses hasta los 6 años aproximadamente. Bien, Ceci, Sí, sí solamente que... podría decir, piensen, temor, lo que dice Freud, temor a la pérdida del amor de mi madre, vamos a decir, o de aquella persona significativa. El temor básico, no importa que sea por el tono de voz, es la pérdida, que no me quieran más, ¿sí? A veces nos pasa y eso lo podemos mantener a lo largo de toda la existencia. A veces uno hace cosas para que el otro lo quiera, ¿no? Porque uno cree que eso tiene que ser así. Mal hecho, no deberíamos los adultos manejarnos así, pero es la pérdida de que el otro no me reconozca como un objeto querido. Entonces yo me voy a hacer caso. Piensen en un niño que todavía no maneja lenguaje, no puede hablar, quizás que empieza a gatear y miro y digo, es eso, no me va a querer, ¿sí? Si sigo tirando la papilla, meto los dedos en el enchufe, entonces deja de hacerlo, no sabe por qué, no tiene conciencia todavía de la complejidad de cómo se maneja el mundo, sabe que por ahí lo dejan de querer, entonces empieza, por eso dice respeto unilateral y moral del deber puro es esto, el otro me dice lo que está bien y lo que está mal. Es decir, que tiene que haber siempre un otro que diga, mira, hasta acá llegaste. ¿Eh? Es importante poner para la estructuración psíquica, es importante que haya alguien que ponga un límite. Por eso a veces, cuando uno ve a los adultos que se ríen o que dejan, bueno, el niño solo va a poder, él va a decir o va a decidir cuando vaya al baño o haga el control de esfínteres. La verdad es que eso es una adquisición social que tiene que ver con la mielinización y el desarrollo. Sí, pero los animales no hacen control de esfínteres. O sí, a veces cuando los adiestramos a los perros, sí. A veces uno cuenta y dice, estuvo todo el día encerrado, pobrecito, y no hizo nada, pero al principio no hacen eso. ¿Por qué? Porque es una convención social. Entonces, si es una convención social, los adultos somos los encargados de transmitirlo. ¿Eh? Bueno, sí, y además ese a mí lo que me interesaba señalar es cómo esto es, la heteronomía es justamente la que le va poniendo un límite o nos va poniendo un límite a ese poder excesivo que tiene el yo y que el niño descubre como poder excesivo, o sea, o que quiere imponer, ¿no? Esta idea de recuerdan que ego quiere decir yo, egocentrismo que se empieza a desarrollar cuando está terminando esta etapa a partir del año y medio, 2 años, como los niños cuando se reconocen a sí mismos como yo, empiezan a querer al revés, ¿no? Como imponer su voluntad, seguir satisfaciendo sus necesidades, sus impulsos, sus gustos, y entonces ahí aparecen todas estas cuestiones de berrinche, de caprichos, de reacciones desmedidas de la emoción de los niños cuando se les pone el límite y se les dice no.
pero entender que esta idea del egocentrismo, que es la que caracteriza toda la etapa donde los chicos están en el jardín, ¿no? Con un concepto que es clásico del egocentrismo, que es mío. Todo es mío y siempre quiero lo que tiene el otro, ¿no? Por eso en el jardín los chicos se pegan, se muerden, se sacan las cosas y si están jugando uno con un juguete y el otro con otro y le gustó ese juguete, bueno, no entiende que tiene que el otro también tiene derechos. No, ahí hay una norma impuesta de las maestras, hay una norma impuesta de los padres, ¿no? Hay que compartir. O quizás, Sí, o Ceci. quizás sea, vieron que en el jardín, sala de 2, sala de 3 sobre todo, se trabaja muchísimo en el compartir y en el guardar, vieron, a guardar y ordenar cada cosa en su lugar, tiene que ver con esto, con la heteronorma, para que empiecen a entender que no es lo mismo dejar todo tirado, no es lo mismo no dejar y no compartir los juguetes con otro. Hay que empezar a enseñárselos para que ellos puedan comprender que se va construyendo, o sea, la escuela hace eso y las actividades también que los niños hacen extraescolares en donde qué sé yo, van a hacer alguna actividad física, al club o algún tipo de taller. Digamos, la función clave en estos primeros años es la construcción de la norma, ¿sí? Que los niños, por ejemplo, eran un poquito más grandes, ¿no? El otro día estuve en una sociedad de fomento, por acá cerca de mi casa, y estaban jugando al fútbol, entonces salieron unos nenitos chiquitos, por ahí tenían 5, pum, la pelota se fue a la calle, los chicos corrieron y se pararon en el cordón, que a mí me maravilló, porque dije, esta debe ser una regla que tiene la sociedad de fomento. Esperen que vaya un adulto a buscarles la pelota. Impresionante, porque no había adultos cuando ellos salieron corriendo que yo me quedé, ay, van a cruzar. No, no cruzaron, ¿sí? Eso se construyó desde el primer día que fueron y fue una de las primeras reglas seguramente que en esa sociedad de fomento le dijeron para que ellos no se pongan en riesgo. Los pibes no saben qué es lo que dice la profesora del egocentrismo. Yo y mi pelota que se me fue y la voy a seguir, ¿sí? Hay que trabajar para que eso se pueda complejizar. Entonces, fíjense que a partir de esto que estamos diciendo, cómo se va construyendo la afectividad y cómo se van construyendo las instancias psíquicas y se va construyendo el aparato psíquico y al mismo tiempo la importancia del otro para ir acompañando esa construcción y ese otro que empieza a representar a la sociedad, que empieza a representar y que empieza a permitirme también ir internalizando lo que está bien, el bien y el mal, las normas, dentro de lo que es un determinado grupo social. Y todo lo que tenga que ver con cómo se va dando ese proceso de internalización es lo que vamos a ver y ustedes van a leer para la semana próxima que se va dando en esta flecha azul, que es el periodo de 6 a 8 años. Entonces, todo lo que tenga que ver con la internalización y la autonomía es un tema que vamos a desarrollar en la próxima clase. Pero fíjense también acá, me parece interesante señalar esto, ¿por qué estamos viendo lo que pasa en el periodo de 0 a 3 y de 3 a 5? Porque lo mismo vamos a ver ahora respecto de la inteligencia. Hay una continuidad de procesos, ¿no? Se va dando un proceso que es al mismo tiempo biológico, afectivo y social. ¿Cómo se van? Nosotros los separamos, como dijo Ceci, pero todos los procesos se van dando de manera interrelacionada. Y para Perdón. avanzar, sí, Ceci. No, solo esto, piensen sí. esto, este proceso más que en los 6 meses empieza antes, cuando la madre en ese diálogo tónico le dice al nene que está llorando, que tiene hambre, bueno, lo calma y le dice, voy a calentar la comida y le va diciendo cosas, ahí le está diciendo, hay que esperar, no podés satisfacer inmediatamente todas tus necesidades, ¿sí? Entonces es una construcción que, fíjense lo que dice acá, hasta los 6 años, 8, hicimos propias esas normas, ¿sí? Fíjense todos los años que lleva apropiarse del mundo cultural, digamos, ¿eh?
Y a algunos les lleva toda la vida, ¿no? Es más, Algunos. hay Y no, permanentes, ¿sabés qué y- pasa? sí. También las redes, me parece, que Ujú, juegan a favor de lo contrario, ¿sí? Juegan para sostener esa satisfacción inmediata. Miro el TikTok y me quedo ahí mirando que me gusta y me río y ya está. Y me da la sensación de que me satisfizo de alguna manera y no espero nada, no espero, no tengo que esperar. Por eso después cuando salen al mundo real se dan de bruces ujú, contra la realidad. No quiero decir lo que pasó el martes, pero la verdad es que fue así, ¿eh? ujú. Esa marcha enorme, bueno, sí, muchachos, la gente está diciendo algo respecto de la educación pública, ¿no? Entonces, esa realidad no está por ahí en las redes. En las redes Ujú. decimos cualquier cosa, lo que a mí se me ocurre. Sí, yo pensaba también, vos hablabas de las redes, una red en la que yo no estoy porque la realidad es que a veces me impacta mucho en Twitter, ¿no? O en X. Como en Sí, X no claro. hay ninguna norma, Y justamente no es hay la límite, vos antinorma, podés no hay decir límite, cualquier tal cual. cosa. No, y sin consecuencias porque además como en general son perfiles creados y hay un anonimato, entonces no hay super yo, ¿no? En X parecería que No, no hay reglas. no existe el super yo. Bueno, vamos a Y pasar a la. Sí, Ceci, vos terminá la idea y yo paso a sí. inteligencia. No, lo que quería decir es que me parece que atenta contra esta construcción psíquica, Ujú, estas redes. Por eso se recomienda, digamos, que los niños cada vez se alejen más, más lejos a acceder a un celular o a una pantalla, tratar de limitarlo al máximo porque los efectos son tremendos, ¿sí? ujú. Eso. Bien, sí, y les digo que todos los días aparecen. El otro día apareció también ¿Veis? otra investigación sobre el daño, o sea, el retraso, inclusive de la mielinización. Son estudios que están haciendo los neurobiólogos, ¿no? Y los en forma conjunta, neurobiólogos y neuropsicólogos para ver. Bueno, es más, Ceci, eso que vos estás planteando, ya que estás, lo muestro ahora. Fíjense que aquí hay unos relámpagos terribles. Eh, Unos truenos, no sé si están acá, unos truenos terribles. Algo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, además de todo lo que estamos diciendo, son las orientaciones didácticas. Fíjense que al final de cada unidad hay orientaciones, de cada periodo hay orientaciones didácticas. Estas que ustedes ven acá con este gráfico son las que estableció en la Organización Mundial de la Salud respecto de los hábitos de sedentarismo, sueño y actividad física que tiene que tener un bebé y está pautado en el primer año, en el segundo año y los 5 años. Y fíjense que en el primer año de vida, lo que plantea la Organización Mundial de la Salud es 0 minutos de pantallas, 0 minutos. La cantidad de minutos que debería tener de actividad física y la cantidad de horas de sueño que debería tener un bebé. Eso está así con estos gráficos y explicado en todo lo que son las orientaciones didácticas. Y también, lo digo así ya, después vamos a la inteligencia y nos tomamos un recreíto. Y también otro aspecto que es muy importante acá, que Ceci lo mencionó recién, son los que nosotros analizamos y proponemos en esta materia, que son, a ver si los encuentro acá donde los tengo. Voy a agrandar un poquitito, si no, no lo alcanzo a ver. ¿Sí? ¿Dónde están acá? ¿Dónde están acá? Lo que nosotros conocemos y tomamos de un psicomotricista argentino, Daniel Calmes, que son los llamados juegos de crianza, o son las formas en las cuales él, por ejemplo, acá Ceci hablaba hace un ratito de la angustia del octavo mes con los juegos de ocultamiento y demás, son los juegos que los papás, en lugar de poner a los bebés frente a las pantallas, deberíamos desarrollar los papás o quienes crían quienes cumplen la función de crianza, por eso se llaman juegos de crianza, con los bebés. Tienen textos específicos que desarrollan este tema, pero fíjense ustedes cómo son juegos que permiten al mismo tiempo un vínculo para fomentar la motricidad, pero también al mismo tiempo generan un vínculo para
poder, como planteaba Ceci antes, ir superando el temor a la pérdida y elaborando la angustia del octavo mes, o también cómo empiezan a aparecer juegos para internalizar normas, ¿no? Te corro y entonces no te tenés que dejar agarrar, ¿no? O vos me corres a mí, yo me escapo, como son los juegos de persecución, ¿no? Entonces, por favor, esto les decimos que es importante, es fácil de comprender y lo tienen que leer. ¿Cuáles son? Nosotros vamos a ir viendo en cada periodo cuáles son las formas de juego específicas, las específicas de 0 a 3 años, a 2 años como mínimo, son los juegos de crianza con estas 3 características, de sostén, de ocultamiento y de persecución. No pantallas, sí atención, sí juego con un adulto que pueda establecer y favorecer no solamente el desarrollo de la motricidad, sino también la construcción del psiquismo. Ceci, Gladys, sí, agregá un mientras que busco comentario. inteligencia, agregalo, Un Ceci. comentario que le quiero responder a Juliana porque me parece Sí. buenísima tu aporte. Dentro de esa construcción de la conciencia moral, digamos, está esto de comprender que el otro por ahí tiene algún tipo de es diferente a mí. Es diferente a mí, incluye las patologías. Entonces, no solo hay que enseñarle a un niño que tiene dificultades en su construcción, digamos, tiene dificultades por esta patología, si es autista, para comprender que no tiene que pegarle a los compañeros, sino a los compañeros a comprender que ese niño les pega porque tiene una dificultad. Es muy complejo, porque si él se ve desde, evalúa el mundo desde su propio yo, todo es él. Entonces, si el otro le pega, le devuelve. Es todo un proceso y un trabajo, me imagino, que está haciendo, y la verdad que la escuela, esa es una de las funciones que cumple también, cuánto contribuye en la construcción del aparato psíquico, porque acompaña a las familias y aporta un conocimiento que no todos los padres tienen por qué saberlo, ¿sí? Para que los niños puedan tener una mirada más inclusiva, y que hay otro niño que tiene otras características que tiene derecho de ir a la escuela. Así que bueno. Tal cual, Ceci. Y bueno, la otra dimensión que nos está faltando analizar y que la vamos a ver súper rápido, pero les vamos a dar algunos conceptos para que ustedes puedan ir y hacer la lectura. Además, yo sigo insistiendo, tienen videos que explican cómo se va dando esta construcción, es el desarrollo de la inteligencia. ¿Sí? Dijimos que el ser humano nace sin desarrollo del psiquismo y también nace sin desarrollo de la inteligencia. Lo único, la inteligencia, primero hay que entender qué es la inteligencia. La inteligencia es la forma de adaptación humana. Fue la que hizo posible que, a diferencia del mamut o del velociraptor, el ser humano no se extinguiese a pesar de los cambios que fue teniendo la Tierra y a pesar de los cambios que fue teniendo el mismo. Justamente cada cambio en la evolución ontogenética y la evolución del ser humano lo que fue permitiendo es que esta capacidad de adaptarse se fuese desarrollando. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Es fundamentalmente la forma en que el ser humano se adaptó y la podemos definir como la capacidad de resolver problemas. Y ustedes ven ahí que además de resolver problemas, lo que me permite es responder a los estímulos del medio con estas dos tendencias que son la asimilación y la acomodación. ¿Querés explicarlas así en 2 palabras, Ceci, qué son la asimilación y la acomodación? Bueno, si querés lo Difícil, explico. ¿eh? Difícil en Me 2 mataste. palabras, pero... Mentira, Juan. La asimilación es tratar, dice, es cómo percibo o cómo me apropio del medio con las herramientas que tengo. Por ejemplo, el bebé, las herramientas que tiene son los reflejos al principio, el recién nacido, y que a lo mejor cierra la mano y frente a un sonajero, ¿sí? Y como se mueve, se acuerda que tiene los movimientos involuntarios, bueno, produce un sonido que le gusta. Entonces, lo que hace es acomodar esa estructura, que es poder tener algo, moverse, tratar de repetirlo para
para obtener ese placer. No sé si fue claro. La asimilación es tratar al medio con las herramientas, por ejemplo, ahora, ustedes las herramientas, el bebé, la aprehensión involuntaria y refleja, vamos a decir. Y ustedes, y bueno, ustedes ya tienen un desarrollo que me están preguntando si está bueno estudiar con los PowerPoint y yo les digo, no, lean primero, está bueno que lo mires, pero como síntesis, porque primero la lectura, mira todas las herramientas, quiere decir que ustedes van a tomar todas esas capacidades que desarrollaron, y ahí hacen una acomodación, ¿para qué? Para modificar la estructura. En el caso de ustedes, profundizar la capacidad de conocimiento, ¿sí? Acumular mayor conocimiento. ¿Está? No sé si... Sí, sí, sí. Y es más, ya que te metiste con eso, un ejemplo claro de asimilación y acomodación y adaptación sería lo que puede pasar la semana que viene en el parcial. Si ustedes para la semana que viene lo único que hacen es mirar los videos, o si ustedes lo que hacen para la semana que viene es mirar las diapositivas o mirar solo los textos, es decir, asimilan la información con una de las formas. Supónganse que ustedes antes en la escuela secundaria solamente o no, o solamente con lo que escuchaban en clase, les digo que conozco varios ejemplos de eso, que durante toda su escuela, con lo que escuchaban en clase les alcanzaba para ir a un examen y aprobar, ¿no? Entonces asimilan, vienen a la universidad y usan los mismos métodos para estudiar que de la forma en la cual estudiaban en la escuela secundaria. Esas formas de estudiar les permitían adaptarse. Adaptarse, ¿qué es? Lograr el resultado problema. O sea, resolver el problema. El problema es aprobar para ustedes. Entonces, escuchaban a la profesora o al profesor, venían y con eso se adaptaban, lograban aprobar. De acuerdo a cómo les vaya la semana próxima, muchos de ustedes van a evaluar si esa forma de estudiar les permite resolver el problema que es, para nosotros son 12. Para nosotros el primer problema es que ustedes aprendan. Y el otro problema es que aprueben. A ustedes les interesa aprobar y a nosotros nos interesa que aprendan. Entonces, esos dos elementos son los que ustedes tienen que resolver. Y entonces, a partir de lo que ustedes evalúen la semana próxima, van a tener que definir si se acomodan. Acomodarse, ¿qué sería? Hacer todo esto que nosotros les decimos. Lean el texto, miren los videos, resuelvan las guías de estudio, miren las presentaciones, bien. Y es más, si fuese posible, estudien con otro, cosa que sabemos que les cuesta un montón. Escúchame, Gladys, Sí. también podemos dar como ejemplo de asimilación no me acuerdo quién fue, que dijo, nunca hice un examen así. ¿Sí? Él sabe que tiene ahí unas herramientas y sabe que a lo mejor si le damos algún dato, le vamos a favorecer que tenga un buen resultado, ¿no? Entonces, ustedes tienen ahí un montón de herramientas para asimilar y apropiarse de ese conocimiento y cada cual tiene el libre albedrío, tiene su conciencia moral, etcétera, para poder decir cuánto de todo eso que tienen a la mano van a usar y seguramente se va a ver reflejado en el resultado. Tal cual. Entonces, para hacerlo sintético, ¿qué es la inteligencia? Capacidad de resolver un problema. ¿Cómo se maneja la inteligencia? ¿Qué me permite la inteligencia? Me permite adaptarme. Cuando yo resuelvo el problema, me adapté. Es decir, interactué con el medio dando respuesta a esa situación que yo tenía que resolver. Pero para poder adaptarse hay dos procesos que interactúan y se complementan. Primero, como dijo Ceci, trato el problema con lo que tengo, eso es asimilar. Y si yo veo que con esa asimilación, usando las herramientas que tengo, no resuelvo, ¿qué me queda? Es acomodar, es decir, modificar lo que tengo para ver si con esas nuevas herramientas, combinándolas de manera distinta, usando otras herramientas, puedo dar respuesta al problema y logro el resultado para adaptarme. Ahora, ¿cómo es que se logra esto desde, como dijo Ceci, algo tan biológico y primitivo respecto de la evolución de mi psiquismo como son los reflejos? Los reflejos son conductas puramente biológicas que lo que dan cuenta es de que el sistema nervioso funciona bien. Es decir, que neurológicamente tengo un sistema nervioso que tiene neuronas que transmiten impulsos.
para dar respuesta a estímulos, y yo siempre con esas respuestas resuelvo al menos lo básico de un recién nacido, que es alimentarse. Por ejemplo, sí, Perdón, sí, Gladys. sí, No solo, fíjense, ¿no? sí. No solo resuelve lo básico de un recién nacido, es como la piedra fundamental del desarrollo de la inteligencia de la persona. Es decir, por eso es tan importante y lo miden cuando nace, porque depende de eso que parece que lo tenemos todo o que viene, digamos, que vienen nuestros patrones genéticos, de esas condiciones, de esos reflejos, digamos, vamos a partir en esa condición necesaria, quizás no suficiente, pero sí necesaria para que se pueda dar el desarrollo de la inteligencia a lo largo de la vida, ¿eh? Y fíjate, Ceci, que para decirlo muy sintéticamente, en este primer periodo de los 1000 días, desde que se gesta, pero fundamentalmente desde que se nace hasta los 2 años, fíjense que la inteligencia comienza con esa ejercitación de los reflejos en el primer mes, cuando el bebé succiona en el aire o cuando el bebé se chupa la mano de manera involuntaria porque se le encontró. En ese caso, lo que el bebé va haciendo, nosotros en esto seguimos a Piaget, ya se los mencionamos la semana pasada y les incentivamos para que ustedes leyesen esto. Lo que va pasando es que desde esa primera ejercitación de los reflejos, lo que el bebé por mielinización y por desarrollo de todo esto que fuimos diciendo también afectivamente, va logrando empezar a controlar. ¿Se acuerdan que una pregunta de la semana pasada es: ¿se controlan los reflejos o desaparecen? También producto de la mielinización, esos reflejos se empiezan a controlar y ejercitar voluntariamente. A partir de ahí empiezan lo que se llama los esquemas. El bebé ya no solo se encontró la mano, sino que sabe que empieza a distinguir que succionar su mano le produce placer. Esa acción de llevarse permanentemente la mano u otros objetos, que esto ya sería el tercera de las instancias, le produce placer, y esa forma repetida de conducta es lo que Piaget va a llamar esquema motor. ¿Mm? Hay un montón de esquemas motores que los bebés empiezan a desarrollar en ese momento, no solamente chuparse la mano, golpear objetos, sacudir objetos, en general son conductas relacionadas con la aprehensión voluntaria, la posibilidad de manipular objetos. Hasta que ahí estamos desde el primer subestadio, el segundo subestadio, que es crear esos esquemas motores, el tercer subestadio, es decir, la tercera etapa. Vayan mirando los meses: primer mes, del primero al cuarto mes, del cuarto mes al octavo mes, hasta llegar. Este es el momento clave para el desarrollo de la inteligencia. Mírenlo, escúchenlo, léanlo y fíjenlo. ¿Cuándo nos damos cuenta que el ser humano empieza a tener capacidad de resolver problemas? En este periodo que es el de las primeras conductas voluntarias intencionales, que coincide con el periodo que dijimos de apropiación de las conductas voluntarias, ¿no? Desarrollo de las conductas voluntarias. Cuando el bebé puede coordinar, es decir, puede usar dos esquemas al mismo tiempo para resolver una situación problema. Nosotros ahí siempre damos un ejemplo, que es el del mantel y el celular, o el mantel y las llaves del auto del papá, ¿sí? Cuando el bebé está sentado en la sillita de comer, en la mesa hay puesto un mantel, y la mamá o el papá dejan las llaves del auto o dejan el celular en el otro extremo de la mesa. El bebé tiene un estímulo muy potente, que es ese celular o esas llaves, y las quiere agarrar, pero está muy lejos. Sin embargo, el bebé tiene dos esquemas motores para poder usar. Tiene la aprehensión, es decir, puede agarrar, y tiene otro esquema que es traccionar. Entonces, el bebé no se puede tirar sobre la mesa porque está atado, sin embargo, agarra el mantel, primer esquema, segundo esquema, tracciona, tira del mantel, y al tirarle el mantel consigue que acercar el celular o la llave, y a partir de eso hacer lo que él quiere, que es jugar, manipular, explorar ese objeto.
Ahí estamos en el cuarto momento, y ese cuarto momento, que es la primer conducta intencional, que es la coordinación de esos esquemas motores, es lo que para Piaget se llama el inicio de la inteligencia, de un tipo de inteligencia que compartimos con los primates superiores, que es la inteligencia práctica. ¿Por qué inteligencia práctica? Porque el ser humano en ese momento hace lo mismo que los monos. Resuelve problemas con acciones motrices. ¿Mm? Ceci, ¿qué agregarías si querés agregar algo hasta acá y avanzamos para llegar a los símbolos y ahí cortamos? No, me parece que dijiste todo. Bueno, fíjense qué pasamos entonces. Ayer me decía un estudiante, me encantó. Profe, Sí, Mona una Lisa. pregunta. Sí, entonces la inteligencia práctica, que dijo que es cuando el ser humano recibe el problema con la motricidad. Sí, señora, eso, Mona Lisa, cuando el ser humano resuelve problemas con las acciones motrices que tiene, con su motricidad. Por eso se llama práctica. Y por eso el periodo, el primer desarrollo de la inteligencia es sensorio-motor. La primera forma de inteligencia es usar mis sentidos y mis acciones motrices. Hago lo mismo que un mono. Los monos para resolver problemas usan acciones motrices. Hay un montón de ejemplos. Pueden ir a buscar todo lo que es la teoría de la Gestalt. Hay investigaciones de cómo los monos resuelven problemas motrices. Entre el octavo y los 12 meses, y a partir hasta los 18 meses, actuamos igual que tenemos la misma inteligencia que los primates superiores. Nuestros primos más cercanos en la evolución de la filogénesis. Pero después hay un momento donde él ya no bebé, ya podríamos decir el deambulador, ya tiene 18 meses, empieza a tener la posibilidad de reemplazar las acciones con otras manifestaciones que son los símbolos. Y el otro ejemplo que a mí me gusta siempre dar, Ceci se debe cansar porque yo siempre doy los mismos ejemplos, pero para mí son los más claros, es cuando el bebé hasta los 18 meses, algunos bebés antes, cuando quiere algo, se comunica con gestos. Y entonces está en la silla, sigamos con el bebé sentado en la sillita de comer. Está en la sillita de comer y hay sobre la mesa un montón de cosas. Hay un vaso de agua, hay un paquete de galletitas y hay un juguete. Entonces la mamá, el bebé empieza sentado, tiene todo lejos, como siempre, todas las cosas tienen que estar lejos del bebé, si no el bebé las tira, las rompe, se puede atragantar. Entonces el bebé desde la sillita empieza con el dedo a señalar, o con la mano, y dice, ¿no? Gesto de querer agarrar algo, y el ah. Entonces la mamá, o quien está, le empieza a mostrar y le dice, ¿qué querés? ¿Las galletitas? Le dice la mamá. Y sigue diciendo, La mamá le dice, ¿qué querés? ¿El agua? ¿Qué querés? ¿El chiche? ¿Sí? La mamá le empieza a decir palabras y el bebé sigue hasta que hay algo que le da, por ejemplo, la mamá, que es una galletita, y le dice, ¿qué querés? ¿Papa? ¿O qué querés? ¿Agua? Y entonces el bebé empieza a asociar ese sonido que es el agua con el líquido que hay en la taza o en el vaso, ese sonido que es papa con la galletita rica que a él le gusta comer, o ese sonido que es chiche con el sonajero o el juguete que a él le gusta. Esa asociación entre la acción que él hace y el sonido que escucha le va a permitir ir internalizando ese sonido de manera tal que empieza a reemplazar las acciones por una forma de símbolos como es el lenguaje. El lenguaje es una forma de reemplazar acciones y el lenguaje es una forma de simbolización de la realidad. Entonces, a partir de ese momento, el bebé ya no tiene que señalar, empieza y ya se puede comunicar y empieza a reemplazar esa acción por un sonido. Entonces, cuando quiere galletita, no señala las galletitas, dice papa. Cuando quiere agua, no señala el vaso, dice agua o como se empiece a hacer entender.
en realidad también simplifica su relación con el mundo, porque si cada vez que tenemos que obtener lo que queremos, tenemos que ir moviéndonos y no hacemos un pedido por teléfono, ¿sí? Gracias a la simbolización. No tengo que estar ahí para señalar, agarrar o subirme al árbol para agarrar una fruta, etc. Hay, digamos, miren todo lo que se puede construir gracias a la capacidad de simbolización que tenemos los seres humanos. Entonces, esa capacidad de simbolización está acá, en este momento. Este es otro salto, este es el más importante para la humanidad, ¿eh? Acá, en este cuarto momento, somos como los monos, tenemos inteligencia práctica. Pero acá, en este sexto momento, que es cuando se cambia de periodo de desarrollo de la inteligencia, logramos una herramienta que por ahora está comprobado que la tenemos solo los seres humanos de manera espontánea. Aunque sabemos que hay algunos animales, como por ejemplo los monos, que por mucho condicionamiento los pueden llegar a desarrollar. ¿Qué es? En ese momento nuestro psiquismo empieza a reemplazar las acciones mentales por representación mental de esas acciones. Y una forma de representarme mentalmente y de reemplazar la acción con una representación mental es el lenguaje. Otra forma es el dibujo, otra forma es el juego, y todas ellas se dan en base a lo que nosotros denominamos, así como en el primer momento hablamos de esquemas motores, en este caso hablamos de imágenes mentales. Entonces, para cerrar la idea, Ceci, y para que vos puedas cerrar y podamos ir a un recreo. Lo que tenemos que entender respecto de la inteligencia es que la inteligencia, como forma de adaptación, va pasando por distintas etapas. Surge a partir de los reflejos y esa internalización de los reflejos permite, y ese control voluntario de los reflejos, nos permite llegar a la primer manifestación de la inteligencia, que es la práctica. Entonces, siempre la inteligencia tiene una herramienta. La primera son los reflejos. La segunda son los esquemas de acción, las acciones motrices. Y la tercera, que es la que acá nos separamos del resto de los animales y empezamos la forma de adaptación que nos permitió dominar al resto de los animales, es la tercera herramienta, son los símbolos. ¿Qué son los símbolos? La capacidad de representar mentalmente o de reemplazar mentalmente a partir de estas imágenes mentales acciones motrices. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no vamos a hacer más acciones motrices? No, que vamos a tener acciones, pero que además vamos a tener símbolos. Y justamente todo el periodo que ustedes van, eso se lo dejamos para que lo lean ustedes, todo el periodo de 2 a 6 años, es decir, ¿qué hace el jardín como institución educativa? El jardín, además de socializarnos, nos sumerge en Estimula. nos sumerge y nos estimula todo lo que tiene que ver con la apropiación de los símbolos de la cultura humana. Nos enseña a hablar, nos enseña a dibujar, nos enseña a jugar, Compartir. ¿sí? A Claro. compartir, y entonces eso es posible gracias a esos símbolos que se usan en el jardín. Fíjense que en el jardín se juega, se dibuja, se comparte con otros, es decir, y esa comunicación está dada básicamente por el lenguaje y esas otras dos herramientas que son el dibujo y el juego. Ceci, todo tuyo para cerrar. No, solo pensaba en que vieron los loros, no sé si ustedes vieron que los loros repiten las palabras, tiene la capacidad de fonación en ese caso, pero no tiene la capacidad de simbolización. Ahí hay una diferencia. No es solo la capacidad de repetir. Miren que uno dice, uy, vino este alumno, rindió el examen, repitió como un loro. Quiere decir que no simbolizó nada. Sí, usó una parte de sus habilidades, digamos, que es la memoria, pero no lo que, digamos, lo que nos diferencia, y nosotros pretendemos que acá lo desarrollen, es la capacidad de comprensión, a través de los símbolos.
Bueno, Eh, eso, Gladys. bien, hacemos una pausa activa y nos vamos al recreo. ¿Quién hace la pausa activa? Dejo de compartir. Bueno, como verán, hoy desarrollamos dos temas grosos, CCE, afectividad e inteligencia, se los planteamos. Queda para ustedes desarrollarlos. Pongo a pausa voy a detener la grabación porque después vamos a empezar con de 3 a 5.